El siguiente ponente hablará acerca del régimen jurídico de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una sólida formación académica como maestro en Ciencias de la Administración de Empresas Navieras y Portuarias, con especialidad en Derecho Marítimo, obtenida en la Universidad Marítima Portuaria de México. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, complementando una amplia experiencia académica y profesional. Como profesor en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina y en la Universidad Naval, imparte asignaturas de Derecho del Mar y Derecho Marítimo, además de enseñar en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la FES Aragón y Acatlán en materias como práctica forense, de Derecho Fiscal y Derecho Mercantil. A nivel profesional, es socio director de la firma Salinas Rodríguez y Pelcastre S.C. y director general de la Fundación Salinas Rodríguez A.C. Reconocido con el Premio Estatal de la Juventud en 2017, ha sido expositor en foros nacionales e internacionales sobre Derecho del Mar y Derecho Marítimo, además de ser miembro de asociaciones como la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo y el Comité Marítimo Internacional, lo que fortalece su compromiso con el desarrollo del derecho marítimo en México y el ámbito internacional. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro David Salinas Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras y compañeros? ¿Con sueño? No, muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Tengo que agradecer muy profundamente a las autoridades que nos han permitido y nos han concedido esta oportunidad de compartir brevemente en este espacio un diálogo, una plática. Es una charla muy sencilla. Y mi reconocimiento a las autoridades del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, ¿no? Todo mi reconocimiento y mi gratitud. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Régimen jurídico de las embarcaciones y artefactos navales en México. Ya nos quedó claro, México es un país marítimo, es el 9º espacio marítimo del mundo. ¿Pero qué es el derecho marítimo? A ver, los que son egresados de la maestría, ¿qué es el derecho marítimo? ¿Quién nos la define? Sí, porque va a ser interacción, no crean que nada más son preguntas retóricas. Me dan el tiempo y si me lo permite aquí el doctor, excelente. Con su venia, ¿quién dice? Capitán Danilo, ¿qué es el derecho marítimo? Usted que fue mi alumno. Gracias, maestro. El derecho marítimo es una rama del derecho internacional que regula el comercio realizado a través de los buques, a través de los espacios marítimos debidamente establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Excelente. Un brillante alumno egresado de la maestría, pero de Mampam. Pero vamos a preguntarles ahora, ¿cuál es el fundamento constitucional? Oiga, pero maestro, ¿usted de qué va a hablar? Fundamento constitucional de derecho marítimo, artículo 73. La fracción 13ª del artículo 73 constitucional nos establece que, entre otras facultades que tiene el Congreso de la Unión, será el de la expedición de leyes relativas al derecho marítimo de paz y al derecho marítimo de guerra. ¿Es el derecho marítimo de paz? Comercio marítimo, muy bien. ¿Y el derecho marítimo de guerra? Armada de México, el poder naval del Estado mexicano. Ahora vamos a preguntarles a algún egresado de la maestría del CUEG. ¿Qué es el derecho portuario? ¿Quién dice yo?
Net. ¿Qué es el derecho portuario? Básicamente, derecho portuario, espacio marítimo, instalaciones, servicios portuarios. En eso se centra el derecho portuario. ¿Tiene su fundamento constitucional? Por supuesto que sí. Artículo 89 constitucional. Las facultades del titular o la titular del Ejecutivo Federal, fracción 13ª, habilitar toda clase de puertos marítimos. Este es el sistema portuario nacional mexicano, compañeros, actualmente. Administraciones del sistema portuario nacional. ¿Alguien que sabe qué es una CIPONA? ¿Una API? Correcto, mi capitán. Sí estudian, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué pasa con nuestros puertos marítimos? ¿Alguien sabe cuántos puertos marítimos tenemos en México? ¿Cuántos? 103 puertos marítimos. ¿Cuál fue el último puerto marítimo habilitado? La Reforma en Sinaloa, en Angostura, allá en Sinaloa. Puerto último habilitado por el último presidente que tuvimos en la administración pasada en octubre del 2022. Bueno, básicamente se dice que Veracruz, solo Veracruz es bello, y sí, es muy bello. Históricamente es uno de los puertos más importantes que tenemos en nuestro país. Del lado del Golfo me atrevería a decir que es uno de los más importantes. Todo Veracruz es bello, pero el puerto de Veracruz tiene características que lo hacen único. Pero vamos a entrar en materia, el estatuto jurídico de la embarcación. Ya hemos platicado de la embarcación, del buque, que es el elemento fundamental. Tuvimos una brillante exposición a cargo del doctor Franco, excelente exposición, pero vamos a entrar con la parte teórica, teórico-práctica. ¿Qué instrumentos internacionales han tratado de definir al buque? Nos hablaron de un buque de embarcaciones. ¿Qué es un buque? Estos son algunos de los instrumentos internacionales que han pretendido dar definiciones sobre lo que tenemos que entender por buque. El Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, o mejor conocido como el Convenio Colreg, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, el MARPOL, y tenemos otros instrumentos internacionales. ¿Sabían qué son las unidades de arqueo bruto? Muy bien, excelente. Muy bien. Hay algunas unidades que se utilizan respecto a las embarcaciones. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en ocasiones vemos la elaboración de contratos marítimos sobre embarcaciones, contratos de construcción, contratos de utilización marítima, y en ocasiones observamos una terminología de la cual no estamos familiarizada. Uno de mis alumnos de la UNAM llegó a considerar que el arqueo bruto se refería con la potencia de las máquinas. Evidentemente es incorrecto. Muy bien, mi capitán aquí lo acaba de precisar. Desplazamiento, tonelaje de arqueo, arqueo bruto, arqueo neto, peso muerto. Son algunas de las medidas. Esto naturalmente no es una cátedra magistral, es una plática para que ustedes tengan una noción sobre lo que es las unidades de medida. Pero ¿qué expresiones hemos escuchado para referirnos a este objeto móvil? Navío, embarcación, nave, barco, ¿verdad? ¿Cuál es la definición correcta? Ahora sí entremos en materia, ¿verdad? La definición legal de embarcación. ¿Qué debemos entender por embarcación? Eso lo debieron haber visto en la maestría. ¿Quién dice yo? Adelante, doctor. Excelente, excelente. Esa es la definición legal de embarcación, prevista en una ley que se llama Ley de Navegación y Comercio Marítimos, una ley que todos deben de conocer. Pero hay una situación que nos conlleva a la definición de embarcación. ¿Será la apropiada? ¿Ustedes qué opinan? Naturalmente debe estar comprendida la característica de la flotabilidad, porque las embarcaciones no se encuentran navegando en todo tiempo, ¿estamos ciertos? ¿Qué preposiciones observamos en esta definición? Toda construcción diseñada para navegar sobre
o bajo vías navegables. Bajo, ¿qué navega bajo vías navegables? Submarinos. ¿Y sobre? ¿Saben qué son los hidroaviones? ¿Qué hacen los hidroaviones? ¿Y si acuatizan? ¿Están sobre o no están sobre? Entonces la definición puede ser imprecisa, ¿no? Vean, es un tecnicismo muy importante, muy importante. Entonces, la propuesta de su servidor y amigo es la de utilizar la preposición en, modificarla, en lugar de la preposición sobre. Ahí tienen otro tema de tesis, los compañeros que estaban por ahí preguntándonos. ¿Qué opinan los autores maritimistas, los doctrinarios? ¿Cuáles son las expresiones que se deben utilizar apropiadamente? Buque para la marina de guerra, barco o embarcación para la marina mercante. Es una propuesta teórica. Barco para aquellas de gran tamaño para transportar mercancías o personas y embarcación para unidades pequeñas. Esta sí es una pregunta de examen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una embarcación? ¿Quién dice yo? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una embarcación? Excelente, doctor Franco, usted sí estudió. La naturaleza jurídica de las embarcaciones son bienes muebles. Esto también está previsto en la legislación mexicana. Artículo 756 del Código Civil Federal y artículo 78 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. ¿Qué más nos establece la Ley de Navegación y Comercio Marítimos? Algo llamado elementos de individualización. ¿Qué son los elementos de individualización? Son las características que nos permiten conocer los antecedentes de una embarcación. Si se tiene un accidente marítimo, tenemos que conocer estos datos para identificarlos, para saber el lugar de procedencia, la legislación que tenemos que aplicar, que tenemos que estudiar, y es muy importante. Seguramente lo estudiaron los compañeros que estudiaron en la maestría, los elementos de individualización de las embarcaciones. ¿Han escuchado referencias o nomenclaturas navales de la navegación marítima? Estas son muy básicas, pero es importante conocerlas. ¿Están de acuerdo? La parte de los barcos, ¿cómo se llama el lado de la proa, la popa, la distancia? ¿No? Entonces, es importante identificarlos, no porque vayan a ser técnicos, no porque vayan a ser arquitectos navales, pero es importante en los contratos de construcción marítima, sobre todo para ver el tema, ¿verdad?, de la construcción de embarcaciones, en los astilleros sobre todo. El registro del buque. ¿Qué significa registrar a un buque? Tiene varios aspectos, aspectos de orden público, aspectos de orden privado y por supuesto el certificado de matrícula. ¿Vieron todas las embarcaciones que están atracadas y que están realizando diversas operaciones? ¿Qué bandera les llegaron a ver? ¿Llegaron a ver alguna bandera? ¿No? Entonces son embarcaciones piratas. No, ¿verdad? No, son embarcaciones que tienen la bandera mexicana. ¿Y qué se podría creer? ¿Que son embarcaciones mexicanas? No, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué nacionalidad tienen esas embarcaciones? ¿Quién dice yo? Muy bien, es correcto. No basta con la bandera que enarbole la embarcación. Es un acto simbólico. La prueba de fuego para acreditar la nacionalidad de una embarcación es con el certificado de matrícula, que siempre tiene que estar, ¿qué?, a bordo de la embarcación. ¿Cómo se clasifican las embarcaciones de acuerdo a nuestra legislación marítima mexicana? El artículo 10 de la ley nos establece cómo se van a clasificar, de acuerdo a su uso y también de acuerdo a sus tamaños. Por su uso, transporte de pasajeros, de cargas, pesca, de recreo y deportivas, de extraordinaria especialización, ¿no? Esas embarcaciones de extraordinaria especialización, aquellas embarcaciones que por sus características o por el entrenamiento de la tripulación que va a bordo, requiere un tratamiento especial y tiene excepciones
que están previstas en la ley. Mixtas de carga y pasaje, dragado. Para el transporte marítimo de mercancías, ¿cuántos tipos de embarcaciones han escuchado que existen? No nada más son un tipo de embarcaciones, ¿verdad? Hay embarcaciones que transportan automóviles. ¿Cómo se les llaman a esos buques? Ro-ro, ¿verdad? También la Ley de Navegación y Comercio Marítimos clasifica a los barcos de acuerdo a sus dimensiones, embarcaciones mayores y embarcaciones menores. Ahora sí, esta es una pregunta de examen y quien la conteste se va a llevar un premio, un título de doctor honoris causa. No, no es cierto. ¿Qué es la viuda negra? ¿Alguien ha escuchado lo que es la viuda negra? ¿Alguien más? Algo como esto. Ya ven, se ganó su premio. Esto es la viuda negra. Pero véanlo aquí en el video. Condiciones meteorológicas agradables, no adversas. Imaginen esta operación en la noche, con las condiciones adversas del clima, marea. Entonces la condición física que se requiere es muy importante. Me decían, ¿cómo se va la tripulación de un barco o el personal que está a bordo de un barco a otro barco? ¿Se va nadando? ¿Cómo? No, así. Claro, sí, evidentemente. La plataforma ya en la zona de cambio. ¿Qué tal, Interesante. Así se transporta personal a bordo de las embarcaciones y o artefactos navales. La evolución de los buques portacontenedores. ¡Qué maravilla! Los buques más grandes. Quisiéramos que México recibiera este tipo de embarcaciones, pero ¿qué es necesario para poder recibirlas? Exactamente, más calado. Infraestructura portuaria, ¿verdad? Que existan las condiciones. No bastan las condiciones a nivel legislativo. Necesitamos inversión, infraestructura portuaria. Sin infraestructura portuaria no podríamos. También el impulso del cabotaje. ¿Alguien sabe qué es el cabotaje en México? Por favor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? Es correcto. Los compañeros que están en el sector marítimo y portuario, ¿existe el cabotaje en México, sí o no? Es prácticamente inexistente el cabotaje en nuestro país, señores. Es casi inexistente. Necesitamos reactivar la Marina Mercante Nacional en este país. Es un país marítimo y no tenemos prácticamente cabotaje. Sí tenemos, no estoy diciendo que no, pero es casi nulo. Observemos nuestros puertos marítimos. Cada puerto marítimo tiene necesidades diferentes. Cada puerto marítimo recibe embarcaciones diferentes. Hay puertos turísticos, industriales, comerciales, mixtos. Hace poco estuve en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa, y un puerto industrial que está en crecimiento. Entonces, el puerto de Veracruz, sin lugar a dudas, es un puerto comercial maravilloso. Muy bien, felicidades a nuestras autoridades marítimas. Aquí a mi capitán Danilo, lo felicito también por esa labor que realiza en la Capitanía de Puerto. Es importante el impulso del cabotaje y también el impulso al transporte marítimo de corta distancia. Propuestas que han sido impulsadas de las administraciones pasadas, y no es un tema de competencias, no es un tema de
echarle la culpa al de atrás, sino qué estamos haciendo nosotros para progresar. Porque el progreso para un puerto marítimo es el progreso para todo el país. Ya lo hemos dicho, ya lo han dicho los diversos ponentes, los profesores, los catedráticos, estos ponentes tan brillantes que han dado exposiciones de verdad admirables. Entonces es necesario activar la Marina Mercante en este país. ¿Cuál es el rumbo de la Autoridad Portuaria de México? Y la Autoridad Marítimo-Portuaria, cultura marítima y portuaria. Necesitamos difundir el conocimiento jurídico especializado. Ojo, el derecho marítimo no es exclusivo para los abogados, para los juristas. Es un conocimiento multidisciplinario. Por eso, en la maestría que aquí se estudia en el CUEG, no solamente hay abogados, son unos pocos abogados, pero otros más, marinos mercantes, navales, marinos civiles, que no pueden ingresar a los posgrados de la Armada de México porque son exclusivos para los militares. Y entonces, pues tenemos esta situación. Facilitación de los usuarios del Sistema Portuario Nacional. Estamos a favor de implementar mecanismos para agilizar los trámites. Oiga, ¿cómo funciona el PIS? Me preguntaban en Manzanillo. Y bueno, hay una situación donde están a favor, en contra y de todo tipo. Puerto inteligente seguro. Está bien la digitalización, está bien la automatización. Lo que no está bien es el trámite burocrático. Es demasiado tardado. Revalidar muchos actos jurídicos. Tenemos que agilizarlo. A veces las autoridades, no solo marítimo, aduaneras, a veces es complicado entender la posición del usuario. A los usuarios les termina costando muchísimo las estadías y sobreestadías, y a veces el consumidor final es el que paga muy cara las situaciones. Entonces, es un tema importante que hay que tomar en cuenta. También la transformación de la normatividad, la legislación marítimo-portuaria. El legislador, el poder legislativo, tiene que tomar en consideración la opinión de los usuarios, de las autoridades, de los aquí presentes. No puede haber foros de discusión posteriores a las reformas, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente son los retos y perspectivas que tiene la autoridad portuaria en cada uno de los puertos, no solo en Veracruz, en Tuxpan, en Manzanillo, en Topolobampo, Santa Rosalía. Son 103 puertos. Con esto concluyo mi exposición. De antemano, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta muy breve. Bueno, tengo una pequeña pregunta, sobre todo en estos momentos que México está viviendo una reforma judicial, pues genera incertidumbre, ¿no?, a las empresas. Y ahorita que estás hablando de tal vez reformar la ley portuaria, con esta reforma, no sé si las empresas que llegan, todos los que entran tienen incertidumbre de, oye, tuve un accidente, o a quién demando, o cómo resuelvo mis problemas legalmente. ¿Cuál es tu opinión a partir de esta nueva reforma judicial? Qué pregunta tan interesante, es la pregunta más inteligente que me han hecho hoy. ¿Qué opino de la reforma judicial? La reforma judicial ya pasó, ya va a ser. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Nos va a afectar el sector marítimo y portuario? Pero por supuesto que nos va a afectar. Si de por sí no tenemos tribunales marítimos, de verdad, yo no sé los que son postulantes aquí en México cómo les ha ido en sus asuntos, pero personalmente las autoridades jurisdiccionales, y lo digo con todo el respeto porque aquí tenemos una autoridad jurisdiccional, entonces antes de que me sancionen o por ahí me ventilen ahí en los juzgados, me atrevo a decir que necesitamos una preparación de los juzgadores, pero no está perdido, no se pongan tristes, la reforma judicial está ahí como va. México es un país muy grande, un país muy próspero, y ha tenido para dar y repartir y lo seguirá teniendo, porque todos somos México. Y ahí les va, no se preocupen por el tema de la reforma judicial al sector marítimo y portuario.
El artículo 17 constitucional establece los mecanismos alternativos de solución de controversias. La vía jurisdiccional no es la única forma de resolver los conflictos mediante la heterocomposición, arbitraje, conciliación, mediación, negociación. Muchas gracias por su pregunta. El doctor Dante Cisneros le hará entrega al maestro David Salinas su reconocimiento. Muchas gracias. El Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho otorga el siguiente reconocimiento al maestro David Salinas Rodríguez por su valiosa participación en el Congreso Nacional de Derecho Marítimo, Portuario y Aduanero con el tema Régimen Jurídico de las Embarcaciones y Artefactos Navales Mexicanos, llevados a cabo en el puerto de Veracruz los días 8 y 9 de noviembre de 2024. Muchas gracias y muchas felicidades, maestro David.